Hola, en este video vamos a aprender a hallar cuánto da la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Para ello vamos a tomar como ejemplo estos tres polígonos. Uno de 3 lados, un triángulo, uno de 4 lados, un cuadrilátero y uno de 5 lados, es decir, un pentágono. ¿Por qué se nos habla de ángulos interiores? Resulta que todos los polígonos pueden tener un ángulo interior en el vértice o pueden también tener un ángulo exterior, el de la parte de afuera. Cada vértice tiene ángulo interior y ángulo exterior, pero en los polígonos, en este caso, nos vamos a preocupar solamente por los ángulos interiores. Entonces, aquí tenemos tres ángulos interiores. En un polígono de 4 lados, pues 4 ángulos interiores, y en un polígono de 5 lados, pues 5 ángulos interiores. Pero como vieron en el título de este video, la pregunta es ¿cuánto me suman esos ángulos? En un triángulo, la regla siempre se nos ha dicho y es clara. Todos los ángulos, es decir, los tres ángulos de un triángulo, al sumarse, siempre me debe dar 180 grados. Esto no es un promedio, es decir, no pasa que a veces me da 179, a veces me da 185, a veces sí me da el 180, no, siempre me debe dar el 180 grados exacto. Quiere decir que si este ángulo mide 50 grados y este midiera, por ejemplo, 30 grados, si en un triángulo conozco dos ángulos, fácilmente podemos hallar la medida del tercero. ¿Por qué? Por esta regla de acá, de que los tres ángulos siempre me debe de sumar 180. Entonces lo que debemos hacer simplemente es buscar cuánto nos falta para los 180 reglamentarios. 50 y 30 me da 80. ¿Cuánto nos falta? Nos hace falta 100 grados. De esa forma tan sencilla encontramos la medida del tercer ángulo que faltaba, sabiendo esta regla. Siempre pasa, siempre sucede en todos los triángulos. La suma de los tres ángulos nos da 180 grados. Entonces, si nuestro polígono es un triángulo, fácil, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180. Pero vamos a tener polígonos como estos que no son un triángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la suma de sus ángulos interiores? Fácil. Me voy a parar en cualquier vértice, en el que ustedes quieran. Por comodidad me voy a parar en este de acá. Y voy a trazar todas las diagonales que sean posibles. Recuerden que en videos anteriores ya expliqué qué es una diagonal. Aquí solo puedo trazar esta diagonal, no puedo trazar más. Entonces resulta que si yo cojo y me paro en un vértice de un polígono cualquiera y trazo todas las diagonales que se puedan trazar, voy a triangular el polígono, es decir, voy a dividir ese polígono en cierto número de triángulos. En este caso, miren, 2 triángulos. Hagámoslo con este, por ejemplo, me voy a ubicar acá. Aquí puedo trazar 2 diagonales. Pero resulta que al trazar todas las diagonales que se puedan desde un vértice, la figura se triangula. Miren, tengo un triángulo, 2 triángulos y 3 triángulos. Entonces, si tenemos esto dividido en triángulos, va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en un triángulo, la suma de sus ángulos internos me da 180 grados. Entonces acá ya tendría 180. En este otro triángulo también me debe sumar 180. Y resulta que si yo uno todos esos ángulos que tengo marcados en color negro son realmente los ángulos que están dentro de mi cuadrilátero. Miremos el caso del pentágono. En este triángulo se forman estos 3 ángulos. En este triángulo se forman estos otros 3. Y en este triángulo se forman estos otros 3. Pero resulta que al unir todos estos me forman este ángulo del pentágono. Este otro ángulo, estos dos me forman este ángulo de acá, estos dos me forman este ángulo de acá y completaría los 5, es decir, esos angulitos que están ahí marcados son realmente los de todo el polígono. Entonces miren que la cuenta sería muy fácil porque acá tengo 180 y acá tengo 180, es decir, tengo 180 grados 2 veces, entonces lo podemos multiplicar por 2. En este, pues va a ser 3 triángulos que se formaron, cada triángulo tiene 180 grados y así saco el resultado total. Entonces vamos a decir que en un cuadrilátero la suma de los ángulos internos me da 2 por 180, es decir, 360 grados.
Esto pasa en cualquier polígono de 4 lados. En un polígono de 5 lados va a ser 3 por 180 que me da 540 grados. En conclusión, esta va a ser la fórmula que me permite hallar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, donde n va a ser el número de lados de ese polígono. Ahora, ¿por qué esta fórmula? Muy fácil, porque esta es el número de triángulos que se pueden hacer. Miren, si mi polígono tiene 5 lados, 5 menos 2 me da 3, es decir, los 3 triángulos que puedo hacer, por 180 grados de cada triángulo. Si mi polígono tiene 4 lados, 4 menos 2 me da 2, es decir, los 2 triángulos que puedo hacer por 180. Si mi polígono tiene 3 lados, 3 menos 2 me da 1, solo se puede hacer un triángulo que ya existe, 1 por 180. Entonces, mediante esta fórmula, puedo hallar la suma de los ángulos internos o interiores de cualquier polígono. Muy fácil, solamente reemplazo acá el número de lados. Veamos un ejemplo. Me piden que calcule la suma de los ángulos interiores de un decágono, es decir, un polígono de 10 lados. Pues muy fácil. Lo que hago es sustituir en mi fórmula cuando n es 10 porque es el número de lados que tenemos. 10 menos 2 por 180 grados. Siempre resolvemos primero el paréntesis. 10 menos 2 nos da 8. 8 por 180 grados. Entonces solo nos queda hacer la multiplicación. 8 por 0 es 0. 8 por 8 es 64. 4 y llevamos 6. 8 por 1, 8 y 6 sería 14. Quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un decágono siempre nos debe dar 1440 grados. Y ya así de fácil encontramos. Entonces ya podemos hallar la suma de ángulos interiores de cualquier polígono si sabemos esta fórmula. Solamente debemos reemplazar en n el número de lados del polígono. Espero hayas entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.